Muy buenas tardes, mi nombre es Jamer Mancera Parra, estudiante del área de agronomía. Actualmente estoy matriculado en el CEAT de Barranca Bermeja. En esta oportunidad voy a hablar un poquito de todo el proceso que tuve que hacer para poder hacer los ensayos correspondientes al área de biología celular y molecular. Entonces, pues inicialmente los objetivos principales de estos ensayos son o fueron evidenciar los procesos de osmorregulación y homeostasis, y segundo, profundizar sobre los conceptos de soluciones hipotónicas, isotónicas e hipertónicas. Para iniciar estos ensayos necesitamos unos materiales como los podemos ver acá. Necesitamos una botella plástica, papel celofán, un recipiente con la boca ancha, un vaso, sal, color de cocina, una jeringa, cinta adhesiva, etc. Inicialmente lo que hicimos fue a la botella plástica quitarle el lado del fondo y pegarle papel celofán de una forma que no se quedara filtrando el agua. Esto lo hicimos con cinta adhesiva y además de eso le pusimos ahí una especie como de liga para tratar de reforzar lo del pegue. Luego en un vaso agregamos 4 cucharadas de sal y una cucharada de color de cocina y pues lo revolvimos bien hasta tener una buena dilución. En el recipiente de la boca con la boca ancha pusimos el tarro plástico, el envase plástico ya con el papel vinipel bien ajustado, y luego con una jeringa cogimos la solución que habíamos preparado anteriormente en el vaso de sal y color de cocina y la agregamos por la boquita de la botella. Eso fue lo que hicimos. Entonces acá se puede evidenciar cómo estaba ahí con la jeringa aplicando la solución. Por último, la idea era marcarlo hasta donde había llegado la solución, hasta el punto donde había llegado la solución. Bueno, la guía nos decía que nos teníamos que mirar cada media hora, de pronto el progreso o que se iba evidenciando en este ensayo. Podemos ver que a la media hora no había pasado como pues casi nada, el agua con sal y color estaba ahí al mismo nivel. En una hora ya había bajado un poquito y en 3 horas pues bajó muy poquitico, pero bajó algo, ahí se evidenció un cambio. Entonces esto fue lo que pasó en el primer ensayo. Para el segundo montaje o el segundo ensayo utilizamos los mismos materiales, todos los materiales fueron iguales, pero acá hubo un cambio. En el ensayo anterior habíamos aplicado el agua sola al envase con la boca ancha o al envase externo, y al envase plástico habíamos aplicado lo del agua de sal y de color. En este montaje vamos a hacer lo contrario. Aplicamos lo de la sal y el color al envase externo y aplicamos solo agua sola, así, sin ningún otro elemento, al envase interno o a la botella plástica. Entonces acá podemos evidenciar que también se le aplicaron 4 cucharadas de sal y una cucharada de color, y se aplicó en el envase con la boca ancha, en el recipiente pues con la boca ancha. Se introduce la botella también con papel celofán en el fondo, y se le introduce agua sola sin ningún otro componente. En este ensayo podemos evidenciar que fue más rápida la forma en cómo bajó el nivel del agua. En media hora ya tenía 2 centímetros abajo de la raya en donde se marcó, y en una hora pues ya era bastante lo que había bajado el nivel del agua. Para nuestro tercer montaje ya ahí sí necesitamos otro tipo de materiales. Necesitábamos un recipiente con agua, 3 vasitos ya debidamente marcados, sal, y necesitábamos o papa o una zanahoria. Entonces en la guía de actividades nos decía que teníamos que cortar 3 rebanaditas de papa, pues tratando de que fueran del mismo grande, y pues teníamos que medirle lo que era el diámetro, el ancho y todas esas cosas, toda esa cuestión antes de hacer el procedimiento. En esta tablita teníamos que depositar los datos de las medidas,
y entonces acá podemos también evidenciar los vasos ya debidamente marcados. En este ensayo al vaso 1 le aplicamos media cucharadita de agua y la diluimos bien. Al vaso 2 se le aplicaron 4 cucharadas de sal, qué pena, sal. Y en el vaso 3 no se le aplicó ninguna clase de sal ni nada, solo agua sola. Y los vasitos llenaron hasta un tercio. Entonces acá en la tercera imagen se puede evidenciar cómo se ve como el color un poquito turbio que le da la sal, un poquito blanco. Entonces este era el montaje. Y debidamente pues se le aplicó una rodajita de papa a cada vaso. ¿Sí? Entonces estos vasos también teníamos que estar mirando los cambios que pasaban en los vasos a las 24 y a las 48 horas. Entonces de ahí nos sale la tablita que había mostrado ya en la parte anterior. Nos sale esta tablita con estas medidas, donde nos dice que en el vaso 1, cuando inició el ensayo, la rodajita de papa tenía un diámetro de 17 centímetros y a las 48 horas terminó con un diámetro de 16,9 centímetros y el grosor es el mismo que el inicial, 7 centímetros, y una contextura dura tenía al iniciar el ensayo y al terminarlo tenía una contextura un poco blanda y de un color como negro. En nuestro segundo vaso, inicialmente el diámetro de la rodajita de papa era de 17,3 centímetros y 7,5 milímetros de ancho y una contextura dura. Podemos evidenciar que a las 24 horas o al segundo día ya la rodajita de papa tenía 16 centímetros y 7,1 milímetros de grosor y la contextura era un poco blanda. A las 48 horas ya el diámetro era de 15 centímetros y de 7 milímetros de grosor. En el tercer vaso, donde no aplicamos sal, iniciando el ensayo teníamos que la rodajita de papa tenía 16,7 centímetros de diámetro, de grosor tenía 7,5 milímetros, al segundo día tenía 18 centímetros de diámetro y 7 milímetros de grosor. Al tercer día terminó con 18 centímetros de diámetro y 7 milímetros de grosor. Entonces pues es evidente que esta rodajita de papa creció. En esta parte de la presentación pues voy a proceder a dar respuestas a las preguntas orientadoras y como a concluir un poco para qué hicimos todo este trabajo. La primera pregunta nos dice ¿qué función cumple el papel celofán en los montajes 1 y 2? La respuesta a esta pregunta es que el papel celofán cumple la función de una membrana semipermeable altamente selectiva que permite el paso de moléculas de solvente pero que impide el paso de moléculas de soluto. Podíamos ver en el primer ensayo, en el primer montaje que hicimos, que creamos dos soluciones, una de agua, una era solo agua y la otra era sal y color de cocina. La de agua la pusimos fuera en el recipiente con la boca ancha y la sal la pusimos dentro de la botellita o del envase plástico. El papel celofán como dije anteriormente, cumple la función altamente selectiva y permite el paso de solventes, no de solutos, al haber una alta concentración de sal dentro del tarrito plástico o de la botella plástica. Obviamente no iba a dejar que la sal bajara con facilidad. Que el agua, pues por eso pudimos ver que el nivel del agua no bajó mucho, el agua con sal y color. Caso contrario a lo que pasó en el segundo ensayo, hicimos las mismas dos soluciones, pero pusimos en la afuera, en la exterior, la sal con el color y dentro del tarrito de gaseosa o dentro del envase plástico pusimos solo agua. Obviamente como pues el papel lo que hace es que me actúa como una membrana que me permite solo el paso de solventes. Obviamente íbamos a ver que el agua sí iba a salir con mayor facilidad. Entonces pues por eso se evidenció esos cambios en esos dos ensayos. La segunda pregunta orientadora me dice
que cómo se puede explicar los cambios observados en los tres montajes y qué relación tienen dichos cambios con los procesos de osmorregulación y homeostasis. Bueno, yo creo que todos los ensayos que hicimos tienen relación con los procesos de osmorregulación y homeostasis. Y lo que hicimos nosotros fue que en los montajes le dimos unas condiciones específicas para poder ver estos procesos. Por ejemplo, en los dos primeros ensayos hicimos dos diluciones muy diferentes, una hipertónica y una hipotónica, ¿sí? Para poder evidenciar cómo empezaba a pasar el disolvente desde el lado menos concentrado hacia el más concentrado para equilibrar las cargas de solutos en las dos distintas soluciones. La tercera pregunta nos dice que si existe relación entre los montajes realizados y el concepto de soluciones hipotónicas, isotónicas e hipertónicas. Yo creo que sí existe una relación, claro, obviamente en los tres ensayos, y en el último ensayo, en el de la papa con los vasitos, podemos ver que en el vaso 1 creamos una solución isotónica, que en el vaso 2 creamos una solución hipertónica y en el vaso 3 una solución hipotónica. Bueno, nos devolvemos acá para poder explicar un poco mejor. En el vaso 1 podemos evidenciar que al vasito le aplicamos solo media cucharada de sal. Estábamos buscando con esto que las soluciones, tanto externa como interna, fueran parecidas en cuanto a la concentración de solutos, ¿sí? Entonces, por eso evidenciamos que en el primer vasito empezamos con un diámetro de la rodajita de papa de 17 centímetros de diámetro y terminamos con un diámetro de 16,9. Entonces los cambios no fueron muy notorios en este vaso o en este primer vasito, porque pues la solución que estaba interna como externa tenían pues parcialmente la misma cantidad de solutos. En el segundo vasito lo que hicimos fue crear una solución hipertónica donde aplicamos 4 cucharadas de sal. Entonces la solución que teníamos en el vaso era más concentrada en soluto que la que contenían las células de la rodajita de papa, y lo que pasó fue que las células trataron de exportar agua hacia la parte exterior para tratar de crear una balanza entre la solución interior y la exterior, y las células se deshidrataron. Es por este motivo que nosotros al iniciar este proceso teníamos 17,3 centímetros de diámetro y terminamos con 15,5. Las células se deshidrataron. Y en el tercer vaso lo que hicimos fue que creamos una solución hipotónica donde no aplicamos nada de sal, y la solución de las células de la papa eran un poquito más concentradas en soluto que la del agua sola, y lo que pasó es que el agua se introdujo a las células y por tal motivo empezamos con un diámetro de 16,7 centímetros en este último vasito y terminamos con un diámetro de 18 centímetros. Entonces lo que podemos ver es que las células se ensancharon porque recibieron agua. Cuando de la célula sale agua para tratar de equilibrar las soluciones con el mismo número de solutos, a este fenómeno se le llama plasmólisis, y cuando la célula recibe agua, en caso contrario recibe agua, a este fenómeno se le llama turgencia. Entonces yo creo que esto es como un resumen de todo lo que pudimos ver en los ensayos. Yo creo que fue muy bueno, un ensayo muy agradable. Pudimos ver unos fenómenos muy buenos de apreciar, y pues yo creo que acá termina mi presentación. Entonces no me queda sino decir muchas gracias.